Si quieren, vamos comenzando. Me parece que muchos van a ver la clase grabada, así que si no, vamos comenzando y vamos resolviendo Dale. algunos ejercicios de a poco y la gente que se va Pues, sumando se va sumando. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a seguir trabajando con todo el temario. Sí, ahora nosotros estamos en particular utilizando todo lo que ya vieron de probabilidad, o sea que esto es todo acumulativo, todo el tema de el cálculo de probabilidades de forma teórica, utilizando la definición clásica de probabilidad y teniendo en cuenta todo el tema de probabilidades condicionales, Bayes, y además ahora le sumamos el tema que sabemos que las distintas variables aleatorias tienen una determinada distribución, en este momento discretas. Entonces, van a ver que los ejercicios que vamos a hacer van acumulando cada vez más contenido y que lo más importante, lo que yo me parece que se tienen que llevar y también por cómo es la dinámica del examen, es entender los planteos y ver qué es lo que tienen que resolver. Después, una vez que ya ustedes pudieron plantear qué es lo que tienen que resolver, hacer los números va a ser una cosa rápida, ¿sí? Pero piensen que tienen, ¿cuánto es, Rodrigo? ¿Sabes? Son 6 minutos por pregunta que tienen para hacer los planteos en función de más o menos, entonces tienen que pensar bastante rápido y van a ver que cuando empiezan a practicar y a hacer muchos ejercicios, van a ver que hay muchas cosas de los ejercicios que se van repitiendo. Es como hasta que ustedes se encuentren y entiendan el patrón de decir, bueno, este tipo de ejercicio tengo que resolverlo de esta manera. Y de esa manera van a poder hacerlo rápido. Bueno, ustedes con Rodri vieron la variable aleatoria con distribución uniforme discreta, también trabajaron con la binomial, no nos vamos a detener con la teoría ahora, y trabajaron también con la Poisson. Hoy en los ejercicios que tenemos vamos a tener también la distribución geométrica, la multinomial, multivariada y hipergeométrica, y también vamos a utilizar la binomial negativa. ¿Sí? Esos van a aparecer cuando aparezcan. Bueno, acá tenemos la geométrica. Vamos a hablar de cuándo se usa cada una de ellas, si no lo recuerdan, como para refrescar, y vamos a avanzar con las resoluciones. ¿Sí? Bueno, acá justo está la del final de la geométrica. Bueno, vamos a comenzar. La idea, no quiero estar resolviendo todo el ejercicio yo, sino que quiero como que ustedes también interactúen y veamos esto de si comprenden qué es lo que nos está pidiendo o ver cuál es la estrategia de resolución que se les ocurre a ustedes. Sí, acá tenemos el primer ejercicio. Tienen que voy a achicar esto para ver mejor todo. Acá. El primer ejercicio, tenemos tres variables aleatorias, x, y e y, que son mutuamente independientes y las tres son Poisson. ¿Sí? Todos tienen la misma varianza que es lambda. Y define una nueva variable, ¿sí? Que es una suma de estas tres variables aleatorias y me dice cuál es el coeficiente de variación. Y me dice, bueno, decime cuánto vale lambda. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, nosotros tenemos que x se distribuye como una Poisson de parámetro lambda y también, y z también. Después tengo la variable aleatoria u, 100x más 150y más 200z. Y el otro dato que me da es que el coeficiente de variación de u es 0,9. Entonces, estos son todos los datos que me da el ejercicio. Yo tengo que calcular cuánto vale lambda. Entonces, si partimos acá, el único dato que yo tengo como que me da un número es el coeficiente de variación. Bueno, por definición, el coeficiente de variación, ¿sí? Sabemos que es el desvío sobre la media. Entonces, esto de acá es 0,9. Por lo tanto, para poder despejar lambda, también sabiendo cómo es
sabiendo cómo es mi variable, que es Poisson y demás, yo puedo hacer el coeficiente de variación. Entonces, como todo esto es sobre U, voy a tener que calcular la media y el desvío de U. Entonces, si yo tengo que aplicar el operador esperanza a U, voy a tener que usar propiedades de esperanza y de varianza. Entonces, esto va a ser la esperanza de 100x más la esperanza, o sea, distribuyo el operador, porque es un operador lineal. ¿Sí? Entonces, esto utilizando propiedades de esperanza, sabemos que va a ser 100 por esperanza de x más 150 por esperanza de y más, qué difícil que es escribir con esta cosa, más 200 por la esperanza de z. Nosotros tenemos un dato, que es que todas estas variables, x, y z, son Poisson. Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza de una Poisson? Lambda. Es lambda también. Entonces va a ser 100 lambda más 150 lambda más 200 lambda. Por lo tanto, esto va a ser igual a 450, ¿no? 200, sí. 250, a 450 lambda. Entonces, yo ya tengo acá este de acá. Y ahora tengo que calcular el desvío. Entonces, para calcular el desvío, vamos a calcular la varianza de U. Otra vez, vamos a aplicar, como yo sé que por dato, yo sé que son independientes, ¿sí? Eso es muy importante. Yo sé que acá no voy a tener covarianzas, no voy a tener porque las tres variables son independientes entre sí, ¿sí? Como yo tengo ese dato, es que yo sé que la suma de variable, la varianza de la suma de variables aleatorias independientes es igual a la suma de las varianzas, ¿sí? Si yo no tuviera eso, yo no podría hacer esto tan ligeramente como lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en general, por cómo es el ejercicio y todo, si no fueran independientes, les tendrían que dar el dato para que ustedes tuvieran cuáles son las covarianzas entre las variables, ¿sí? Entonces, eso también un poquito en lo que ya como forma de resolución deberían tener el dato. Por propiedades de varianza, ¿sí? Recuerdan que cuando yo tengo una variable aleatoria multiplicada por una constante y le tengo que calcular la varianza, va a ser igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Como todas estas son Poisson, y además es por dato, yo sé que la varianza de una Poisson es lambda también. ¿Soy yo o no sé, ahí el Zoom me tapa? Ah, lo veo, está bien, ahí está. Perdón, perdón. Hacen esta cuenta y les va a dar que es 72.500 lambda la varianza. Entonces, bueno, ahora que ya tienen tanto la varianza como la esperanza de la variable, podemos ir a calcular este coeficiente de variación. Por lo tanto, vamos a tener la raíz de 72.500 lambda, el lambda incluido, dividido 450 lambda, es igual a 0,9. Acá hacemos el despeje. Ah, no escribí el resultado. Bueno, vamos a ver cuánto da entonces. Esperen que. Esto es, lo sigo acá arriba. Esto es 27.500 sobre lambda a la 1 medio es igual a 0,9 por 4,5.
La respuesta la vemos en la hoja que sigue. Si hacemos más práctico. Ay, quiero que me cambie la hoja. Bueno, y acá vemos que la respuesta correcta es 0,442. ¿Sí? Que es la opción. ¿Siguieron cómo fue el desarrollo? Entonces, con los datos que tenemos, vemos bien de cómo puedo ir sacando información y bueno, y después simplemente es despejar la ecuación. Esto a fines prácticos, o sea, al ejercicio está bueno ¿Cómo? porque vemos lo de la varianza como la propiedad, ¿no? Pero yo igual podría haber hecho el coeficiente de variación, lo podría haber hecho dejando solo un lambda, eh, o sea, sabiendo que el desvío es raíz de lambda sobre lambda, podría haber despejado y, ¿no? Podría haber simplificado y... No, porque, ¿qué pasa? Ese es el coeficiente de variación de X, de Y o de Z. Y acá Sí. vos tenés el coeficiente de variación de una variable que es la suma de variables. Ah, no, ok, Entonces, ok, claro, vos acá entiendo. sí o sí no podrías utilizar, porque o sea, U en principio, no es que necesariamente tiene que ser Poisson. Ok, listo. Ok, ok, sí. Eh, Rodri, esto me queda todo escrito por siempre. No, creo que tenés como que, por eso, descartarlo. Como que te lo elimina, me parece, por así decirlo. Por ahí Bueno, hay yo tabletas, hay tabletas quería, online. quería que quedara, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo. Sí, o hay, Tienen hay que ver el tabletas video. online. Yo Los uso obligo a ver el una video. online. Pero bueno, para la próxima te Bueno, paso la... no importa, los hacemos ver el video. Miren, acá tenemos otro. Que otra vez, es esto que yo les digo que empezamos a mezclar, no es solamente ver la distribución, sino que vamos a tener que aplicar también cosas del principio del curso, donde vieron más cosas como de teoría de la probabilidad, y la vamos a tener que aplicar. Entonces acá tenemos el segundo ejercicio. Tengo una póliza de seguro de salud. El 70% de los... El 70%... Annotate. ¿Cuál es? A ver ahora. Acá. Dice, el 70% de los tenedores de póliza son de bajo riesgo. Acá. Entonces, el 70% son de bajo riesgo. Y el 30% es de alto riesgo. ¿Sí? En rigor, esto es que la probabilidad de que sea de bajo riesgo es 70 y la probabilidad de que sea de alto riesgo es de 30, ¿sí? Por la definición frecuencista de probabilidad. Después, por otro lado, yo tengo que el número de hospitalizaciones, um, esperen que esto me está... El número de hospitalizaciones, o sea, H, bueno, no vamos a poner H porque ya tengo el otro de high. Eh, Vamos a ponerle OS. Las hospitalizaciones se distribuyen como una variable de Poisson con un lambda de 0,05. Entonces me dice, por cada póliza, yo tengo que los que tienen una póliza de alto riesgo, el número de hospitalizaciones se distribuye como una Poisson. Ah, está bien. Esta es de hospitalizaciones low y esta es hospitalizaciones high. Se distribuye como una Poisson que tiene un lambda de 0,3, ¿sí? Porque me dice cuál es la media. Nosotros sabemos que en la Poisson la media, lambda es igual a la media. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de que
de seleccionar un tenedor de póliza que sea de bajo riesgo, dado que no se hospitalizó ninguna vez este año. Entonces, siempre que tengamos el given that en el enunciado, expresar de las distintas maneras que yo no estoy utilizando la totalidad del espacio muestral, sino que estoy utilizando solo una parte, eso me indica que voy a tener que utilizar valles, ¿sí? Porque tengo una condición. Entonces yo tengo, ¿cuál es la probabilidad de que sea low risk, dado que hospitalización fue igual a 0? Entonces ven que ahora ya empezamos a mezclar. Antes a lo mejor podían tener un ejercicio donde tenían todas las probabilidades más o menos serviditas, todas estas de acá las tenían. ¿Sí? Acá lo anoté de una forma como muy coloquial, pero si lo vamos a escribir bien, esto de acá va a ser la probabilidad de hospitalización. Bueno, es que no es una probabilidad. Es el hospitalización dado high risk, y este es el hospitalización dado que es low risk. ¿Sí? Entonces, vamos a las definiciones. Esto entonces va a ser igual a la conjunta sobre la marginal, o sea, sobre la marginal de la condición. Entonces va a ser la probabilidad de que sea de bajo riesgo y no haya tenido hospitalizaciones, dividido la probabilidad de que no hayan tenido hospitalizaciones. Entonces, vamos a calcular primero la probabilidad de que no hayan tenido hospitalizaciones. ¿De qué manera se puede dar esto? Utilizo el teorema de probabilidad total. Por lo tanto, yo esto lo puedo descomponer como la probabilidad de que sean de bajo riesgo y no hayan tenido hospitalizaciones, más la probabilidad de que sean de alto riesgo y además no hayan tenido hospitalizaciones. Y ahora la conjunta, otra vez, la vamos a poder descomponer en dos, como la probabilidad de que sea de bajo riesgo por la probabilidad de no tener hospitalizaciones dado que es de bajo riesgo, más la probabilidad de que sea de alto riesgo por la probabilidad de que no tenga hospitalizaciones dado que es de alto riesgo. Ven que acá lo único que estamos haciendo es descomponiendo esto que tenemos acá. Si todavía no hice números, pero ahora ya podemos ir calculando cosas. Esto es dato, este lo tenemos. Este también lo tenemos. Estos dos no los tenemos, pero los podemos calcular. O sea, básicamente yo acá tengo cuál es la probabilidad de hospitalización dado cada tipo de riesgo. Y tengo cuál es la distribución. Entonces, mi probabilidad de que la hospitalización sea 0, dado que es de bajo riesgo, yo tengo que va a ser lo mismo que calcular una Poisson con parámetro lambda 0,05 valuado en 0. ¿Sí? Recuerdan, acá van a tener que recordar cómo son las distribuciones. Me vengo acá, que la Poisson es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Entonces acá, en estos casos que tengo que calcular, x vale 0. O sea, sería este vale 0, por lo tanto se anula. Esto vale 0, el factorial de 0 es 1. Por lo tanto me va a quedar que cuando es 0 es e a la menos lambda. Entonces, esto que yo tengo acá va a ser e a la menos 0,05. Y por otro lado, esto que tengo acá, que hospitalización sea igual a 0, dado que es de alto riesgo, va a terminar siendo e a la menos 0,3. Bueno, entonces ahora ya tengo este, y el numerador que yo tengo acá es esto de acá. Entonces ya está. Ya tengo todos los valores. Entonces ahora reemplazo y llego al resultado. ¿Sí? Que
A ver si lo escribí. No sé por qué no me escribí los resultados después de hacer los ejercicios. El resultado correcto es 0,7497. ¿Sí? Entonces va a ser la opción D. Fíjense acá, medio turros, la gente de la SOA, que hay dos resultados que tienen una diferencia solamente en el último decimal. Pero bueno, ahí ustedes aproximen siempre el resultado del más cercano. Algo para tener en cuenta acá, y que es algo que es un patrón que ustedes van a ver que se repite mucho. La idea no es que ustedes estén calculando 10.000 valores. Entonces van a ver que muchas veces, para resolver los ejercicios, van a tener que usar mucho las primeras probabilidades, o sea, cuando x es 0, o usar cuando x es 0, usar muchas relaciones de 1 menos, otras probabilidades, ¿sí? En los exámenes van a ver en los ejercicios que no es que van a tener que estar calculando, no sé, en una tabla de probabilidad de Poisson, no es que no van a tener que calcular 10 valores. En general van a ver que tienen que calcular 1, 2, máximo 3, y siempre el de 0 es muy importante. Entonces van a ver que muchas veces les va a preguntar qué pasa cuando no hay casos, porque ven que el cálculo es muy sencillo, es solamente e a la menos lambda. ¿Sí? Y no tienen que estar expandiendo ni haciendo más cuentas. Ténganlo en cuenta porque van a ver como patrón que esto es algo que se va a repetir mucho en los ejercicios que se pida la probabilidad cuando x vale 0. ¿Sí? Nada, ténganlo en la cabeza porque van a ver que se va a repetir. ¿Alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? ¿No? Bueno, perfecto. Ven eso, empezamos a acumular contenidos de la primera parte, pero sumándole la parte de distribuciones. Vamos a borrar y seguimos. Ejercicio 3. Tengo 10 pacientes. Tengo 10 pacientes, ¿sí? Entonces, N es 10. 3 tienen presión alta. 6 tienen presión normal. Y 1 tiene presión baja, low pressure. Yo selecciono 4 pacientes al azar, sin reemplazo. Tengo que calcular la probabilidad de que haya 2, que NP sea igual a 2 de los 4. Dos de 4. Vamos a ponerlo así. Bueno, lo que tenemos acá, ¿sí? Es una multinomial, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo una cantidad n, yo tengo un total, y yo estoy buscando de qué manera, ¿sí? Yo tengo tantos que cumplan una condición, tantos que cumplan otra condición. ¿Sí? En este caso, vemos que tenemos 3 clasificaciones de personas, pero en la pregunta solamente me pide que 2 de los 4 que seleccionan tengan una condición y el resto no me dice qué condición tiene que tener. Entonces termina siendo una multinomial con un K igual a 2, si quieren. Son 2 clases nada más que tengo. La clase 1 que sea normal y la clase 2 es que no sea normal. Entonces la fórmula general, esta es, esta es la fórmula para el multivariado cuando tengo más situaciones, ¿sí? Va a ser la productoria de I igual a 1 a la cantidad de clases que tenga, o sobre K sobre I dividido N sobre... Ahí vamos a ver qué es cada cosa, ¿sí? Entonces yo tengo el N chico,
en este caso es 4. O sea, sería la cantidad total de cosas que yo estoy sacando. Y después yo tengo mi K grande, es la cantidad de observaciones que yo tengo en cada clase. Esto es K sub I también, ¿no? Claro, se me confunde un poco. Esto es un K mayúscula y esto es un K minúscula. K sub I es lo que me está pidiendo, cuánto tiene que cumplirse. Y con esto yo sé que la suma de K sub I minúscula tiene que ser igual a N y la suma de K sub I mayúscula tiene que ser igual al N grande. ¿Sí? ¿Qué significa acá? Yo voy a tener la primera combinatoria, va a ser 6 tomados de a 2, ¿sí? Que sería esto que tengo acá. Yo quiero que haya 2 de los 6, tienen que ser de presión normal. Por mi otra categoría es que 4 de los 4 que me restan, ¿sí? Que es la suma de este más este, 2 no tengan presión normal. ¿Sí? Esto también es porque me está diciendo acá, exactly, ¿sí? Eso también me da otra pauta. Dividido 10, que es el total, tomados de a 4. Y esto da, este sí lo tengo, 0,42857. Entonces, esta fórmula de la multinomial, en verdad, la multinomial multivariada, ¿sí? Esta es la hipergeométrica multivariada, si quieren como el nombre oficial, ¿sí? Que es la generalización completa, porque la multinomial que nosotros vemos en general en la carrera tiene dos clases, que sería este caso, ¿sí? Dos clases nada más. Ahora, si yo les preguntara que quiero dos que sean de presión normal, uno dos de presión normal, dos de presión alta y ninguno de presión baja, ahí yo tendría que agregar un factor más. ¿Sí? Por eso esta es una generalización, que está bueno que conozcan la generalización y que luego ustedes vayan aplicando de acuerdo a lo que se necesite. De este tipo de ejercicios van a ver que hay varios también. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de una población y me dices, tomo una muestra sin reemplazo y me pide características de cuántos quiero de cada uno, en ese caso voy a tener que usar esta fórmula. ¿Sí? Voy a tener que utilizar la fórmula de la hipergeométrica multivariada. ¿Sí? Ténganlo en la cabeza, van a ver que se repite este tipo de ejercicio. Mi idea ahora es que vayamos como barriendo varios ejercicios y después quiero que ustedes vayan resolviendo también. ¿Ustedes están tomando nota de la resolución? ¿O están mirando, prestando atención? ¿Qué es lo que les resulta? ¿Ustedes están resolviendo conmigo al mismo tiempo? Díganme si voy muy rápido en la resolución. ¿Van siguiendo? ¿Se imaginan el próximo paso que voy a dar? ¿O están medio desorientados? No, yo personalmente tomo nota y, por ejemplo, esta, la multinomial, la distribución no me la acordaba, entonces presté más atención, pero si no trato de seguir haciéndolo con vos. Genial. No, digo, para lo mejor, si lo están intentando resolver, podemos ir un poco más lento como para darles el tiempo que ustedes también lo puedan pensar. Yo intento igual no llegar al resultado rápido como para que vaya madurando. Ven que acá te lo resuelve, acá la resolución es como que no te explica nada, no sabes qué es lo que hizo, como que asume que ya lo tenés que saber todo. Entonces, bueno, vamos en el cuarto. Yo los tengo resueltos acá.
muchas veces también lo que pasa es que hay que intentar no complicarse de más. ¿Sí? A mí en este en particular me pasó que me quise complicar de más y es como que perdí mucho tiempo porque me quise complicar. Y después cuando ven cuál es la resolución, dicen, bueno, es lógico y es mucho más fácil de resolver de lo que a lo mejor a priori uno piensa, porque uno es como que uno siempre quiere estar buscando distribuciones y ver qué es lo que va a aplicar y hacerlo complicado. Y hay veces que el ejercicio es menos complicado de lo que parece. Este es uno de esos que es menos complicado de lo que parece. Voy a agarrar acá atrás la virome. Entonces tengo. Hay una gran cantidad de adultos que van a sacar su primera licencia de conducir. ¿Sí? El 50%, o sea, la probabilidad de que sea de bajo riesgo es 50%, la probabilidad de que sea de riesgo moderado es el 30%, y la probabilidad de que sea de alto riesgo es el 20%. ¿Sí? Entonces, como no tienen experiencia previa, para decir cuál es para determinar la prima, ¿sí? Considera que todos son seleccionados aleatoriamente. Entonces, en este mes dice que la compañía hace 4 nuevas pólizas de adultos que obtienen su primera licencia de conducir. Entonces, de acá yo quiero calcular la probabilidad de que al menos 2 sean, perdón, que tenga 2 más. ¿Cómo lo escribí esto? Sí. La probabilidad de que yo tenga de estos 4, necesito 2 más de high risk que de low risk. Entonces, esto es la probabilidad de que esto sea así. Mayor o igual, ¿no? O sea, los que tienen alto riesgo tienen que ser tiene que tener 2 unidades más que el de bajo riesgo. Y el total es 4. Entonces yo acá, una vez eso, me pongo a pensar y todo. Y acá es más sencillo, es pensar de cuántas maneras, esto vamos a la definición clásica de probabilidad, de cuántas maneras puede pasar esto. ¿Sí? Dado que el n es 4, este n de acá es chiquito, la cantidad de personas que yo saco, ¿de qué manera se cumple esta condición? Puede ser que los 4 sean de alto riesgo, de esa manera lo cumplo. O sea, si los 4 son de alto riesgo, significa que de bajo riesgo son 0. La otra manera que se puede cumplir es que tenga 3 de alto riesgo, y por lo tanto ahí que puede ser que tenga uno solo de alto riesgo o que tenga, perdón, no está bien, uno solo de bajo riesgo o uno solo de mediano riesgo. Y si este es 2, para que se cumpla esta condición, lo que tiene que pasar es que de bajo riesgo tienen que ser 0, porque si no, no van a ser más de 2. Y si esto pasa, necesariamente, si este es 0, el de mediano riesgo tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces, estas probabilidades son las que tenemos que calcular. Vemos acá cómo sacan, vemos que cada uno, tanto el del bajo riesgo, mediano riesgo o de alto riesgo, tenemos cuál es la probabilidad de tener o sea, de que salga un caso de ese. Vemos que están seleccionados al azar. También dice, está bien, no hace falta el tema de acá de que mencione de independencia, pero vemos que esto acá termina siendo una distribución de una binomial, ¿sí? Individualmente cada una es una binomial. Entonces si yo tengo 4 personas y digo, quiero que las 4 sean, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 sean de alto riesgo? Bueno, es una binomial. Hago, ¿dónde está acá?
Entonces, ahora tengo que calcular cada una de estas probabilidades. Yo quiero que los 4 sean de alto riesgo. Bueno, 4 tomados de A4 por P por 1 menos P a la N menos P. Sí, o sea que esto es 0,2 a la 4. Este caso que tengo acá. Entonces, que sea de alto riesgo, 4 tomados de A3 por 0,2 a la 3 por ¿qué? Perdón, dije binomial, pero no es binomial. Básicamente son las probabilidades de que salgan. O sea, esto es esta primera condición. Y ahora vamos a ver, con esta condición, para que se cumpla, tiene que ser uno que sea 0,5 o, ¿qué puede pasar? Lo que dijimos, 4 tomados de A3 por 0,2 al cubo por la probabilidad de que sea de mediano riesgo. Y este tercer escenario, ¿cómo se cumple? 4 tomados de A2 por, esto sería 0,3 al cuadrado. Perdón, 0,2 al cuadrado por 0,3 al cuadrado. ¿Sí? Sumo todo esto y obtengo la respuesta. Sí, ahora vamos a la hoja que sigue y vemos cuál es. Pero ven que esto uno se imaginaba algo mucho más complicado. Yo con esta al principio había pensado en la hipergeométrica, en lo que vimos antes, para ver cómo combinar de distintas maneras las extracciones del otro. Y bueno, era mucho más sencillo. Entonces, de esta forma, yo calculé cuál es la probabilidad de ocurrencia. Miren, vamos para acá. Vamos a la hoja que sigue. Y ven que ahí llego que es 0,0488. Acá menciona probabilidad trinomial. Para mí es complicársela. Ustedes piensen en el tema de escenarios posibles, ¿sí? Cómo es que, cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de esos escenarios y calculen esas probabilidades de cada escenario. Para mí fue mucho más fácil pensarlo de esa manera. Y con eso llegan a la solución que la correcta es la D, la 0,0488. Cantidad. Bueno, acá tenemos otro. Tengo X es la cantidad de enfermedades que sufre una persona en un año. Y tengo una distribución de probabilidad en una tabla, tabular. Entonces tengo cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno. Entonces me dice, si X es 0, yo sé que, o sea, si la persona no se enferma, no va al médico. Eso es lo primero que dice. Y después, si X toma el valor K, 1, 2 o 3, la cantidad de veces que visita al médico se distribuye como una Poisson con una media igual a la cantidad de veces que se enferma. Yo tengo que calcular cuál es la probabilidad de que la persona haga al menos una visita durante un año. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo cuál es la probabilidad de que no tenga visitas, o sea, que X sea igual a 0.
¿cuál va a ser esa probabilidad? O sea, ¿de cuántas maneras x es igual a 0? Fíjense esto que les decía. Esto yo lo calculo al revés, ¿sí? Yo digo, para calcular cuál es la probabilidad de que vaya al menos una, o sea, la probabilidad de que, vamos a ponerle b como visits, sea mayor o igual a 1, yo lo voy a calcular como la probabilidad de que visits, perdón, 1 menos la probabilidad de que las visitas sea igual a 0, que esto es más fácil de calcular. Entonces, la probabilidad de que las visitas sean 0 va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 por la probabilidad de visitas dado que x es igual a 1 más, y así, todo hasta 3. O sea que todas estas es que b0, que x sea 0, esto es que las visitas sean 0, dado que x es 1 y así. Entonces vamos calculando cuál es la probabilidad de que la visita sea 0, dado esto que está acá. Entonces, primer dato, si x es 0, las visitas sabemos, la probabilidad de que las visitas sean 0 es 1. ¿Sí? No tenemos duda porque eso ya lo sabemos. Vamos a poner dado x sub i, así lo completamos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que no vaya al médico ninguna vez, dado que se enfermó una vez? ¿Sí? Si k es 1, yo sé que se distribuye como una Poisson que tiene una media igual a 1. Entonces, en este caso va a ser e a la menos lambda, e a la menos 1. Si hay dos visitas, o sea, si se enfermó dos veces, la probabilidad de que no vaya ninguna vez va a ser e a la menos 2. ¿Sí? Porque como estoy evaluándolo en cantidad de visitas igual a 0, eso me anula todo lo que no sea e a la menos, lo que decíamos al principio. Busca la manera en que hagamos todo más rápido. Por eso dice, bueno, que sea 0. Y acá en este caso va a ser e a la menos 3. Entonces, hago este producto, 0,28 por 1, 0,12 por e a la menos 1, 0,42 por e a la menos 2, 0,18 por e a la menos 3. Y eso me da, vamos a ir a la hoja que sigue, 0,39. Entonces, esto, la probabilidad de que haya 0 visitas es igual a 0,39. Cuidado, esto está hecho a propósito acá, que acá yo lo que necesito es 1 menos esto. Entonces la respuesta correcta es 0,61. Porque yo calculé la probabilidad de que no vaya ninguna vez y ahora lo que quiero, el resultado final de lo que realmente necesito, es la probabilidad de que vaya una o más veces. ¿Sí? Acá yo lo planteé de esta manera, pero ustedes siempre, fíjense si les sirve más escribir la fórmula completa de, del teorema de probabilidad total. A lo mejor ustedes lo visualizan mejor si lo piensan así. La probabilidad de que esto sea igual a 0 es la probabilidad de que x sea igual a 0 y las visitas sean 0, más la probabilidad de que x sean igual a 1 y las visitas sea igual a 1, a 0, perdón, más, y plantear todas las conjuntas y después de las conjuntas venir y separarlo con y escribirlo como las condicionales, ¿sí? Va a depender de lo que a ustedes les resulte más fácil. Al principio, para ganar práctica, yo les diría que
se tomen el trabajo de escribir las conjuntas, así, como con las intersecciones, y después descomponerlo. Después, cuando ya tengan práctica y se den cuenta rápido de qué es, listo, escriban directamente con las condicionales y lo resuelven. ¿Sí? Digo, más que nada para darse cuenta de dónde sale que uno hace esto de acá. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es recorriendo el espacio muestral y viendo todas las intersecciones de visita igual 0. A ver. Bien. Bueno, acá tenemos. Me dice que un inversor quiere comprar 10 unidades de dos tipos de activos. Entonces yo tengo 10 es el total y quiero comprar el activo A o el activo B. Y me dice que los retornos que yo voy a obtener, por un lado es X y por el otro lado es Y. Los dos activos valen lo mismo. Después, los pagos también son independientes entre sí. Yo sé que la esperanza de X es igual a la esperanza de Y, porque me lo dice el dato ahí. ¿Sí? De payoffs tienen expected values y las varianzas sí son distintas. La varianza de X es 30 y la varianza de Y es 20. Entonces quiere que calcule cuántas unidades tengo que comprar del activo A para minimizar la varianza total de los pagos que voy a recibir, o sea, del resultado. Entonces, lo primero que voy a hacer es armar cuál es mi portafolio. Entonces, mi portafolio va a ser U por las unidades que compre del activo X, más, como yo digo, tengo 10, y lo que no compre de X lo voy a comprar en Y, o sea, lo que no compre de A lo voy a comprar de B, yo directamente acá ya ya lo vinculo entre sí, ¿sí? Porque yo ya sé que B es igual a 10 menos A. Entonces, como yo ya sé eso, yo tengo que el retorno de mi portafolio va a ser este de acá. U por X, o sea, la cantidad de unidades que compre esta es la esperanza de mi portafolio. Entonces, va a ser la cantidad de unidades que compre del activo A, que me va a rendir X, más la cantidad que compre de mi activo B, que me va a rendir Y. Entonces, yo quiero calcular ahora cuál es la varianza de esto. Entonces, mi varianza, como U es un número natural, bueno, natural no, es un número real, aplico propiedades de esperanza y varianza. Yo ya sé cuánto es la varianza de X y también sé cuál es la varianza de Y. ¿Sí? Entonces esto es U al cuadrado por 30 más 10 menos U al cuadrado por 20. Bueno, vamos a abrir todo ahora. Entonces tengo, al principio no tengo problema, 30U cuadrado más. Ahora de acá vamos a descomponer esto en el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces esto es, vamos a poner 20 tenemos 10 al cuadrado menos 2 por 10 por U más U al cuadrado. Ahora hago la distributiva con el 20, 30U cuadrado más
Esto es 100, por lo tanto esto quedan 2000, menos, esto es 20, 400u, más 20u cuadrado. Junto todo, los términos cuadráticos al cuadrado, con los lineales, todo, y me termina quedando 50u cuadrado menos 400u más 2000. Entonces, esto que está acá es la varianza. Pero todavía yo no sé cuánto es u. ¿Qué es lo que me pide? Yo tengo que minimizar la varianza. Entonces ahora tenemos que volver a análisis matemático 1. ¿Y qué teníamos que hacer cuando hay que minimizar? Para calcular el mínimo, la mínima varianza de esto, ¿se acuerdan? Voy a tener que hacer la derivada respecto de u y después la tengo que igualar a 0. Y el valor de u que cumpla esta condición va a ser el mínimo. Va a depender de la forma que tenga u, ¿no? Pero bueno, acá vemos la forma que tiene. Claro, eso te iba a consultar. Si fuese de otra forma, tendría que, o sea, esto tendría que analizar bien para ver qué hago, Sí, ¿no? tenés que ver acá, como esto es cuadrático, vas a tener dos Claro. soluciones. Hay una que va a tener sentido y la otra no va a tener sentido. Entonces el mínimo va a ser la que te dé más bajo. Entonces hacemos esta derivada, por lo tanto va a ser 50u menos 400, perdón, 100u. Esto sería 2 por 50u menos 400, o sea, 100u menos 400. Esto lo igualo a 0, entonces me da que u es 4. Por lo tanto, yo voy a tener que comprar, la respuesta correcta va a ser la C. Otra vez, es reflotar cosas que ustedes ya conocen. Imaginen, ven que las cosas que pone para derivar son cosas muy simples. No es que van a tener problema en calcular estas derivadas. Pero recuerden, si yo tengo que minimizar o maximizar, voy a tener que calcularle la derivada respecto a la variable que estoy operando. Sí, en este caso, aparte, fíjense, esto en una sola variable, o sea, no hay problema. A lo mejor en las clases que siguen, cuando vean multivariada, puede ser que esto se complique un poco más, pero ahora en este mundo que tenemos hoy, disfrutémoslo, que son todas derivadas fáciles. Tengo la derivada parcial respecto de o sea, la derivada de la función con una sola variable, lo igualo a 0, despejo, y ahí tengo cuál es mi mínimo o mi máximo. Borrar. Bien. Bueno, este lo pueden intentar hacer ustedes. A ver, solos, pero la verdad es que ya fuimos viendo cosas. Tengo el número de multas de tránsito que recibe un conductor está distribuido como una Poisson. La probabilidad de no recibir ningún ticket, o sea que la probabilidad de que los tickets sean igual a 0 es E a la menos 1,5. Yo quiero calcular la probabilidad de que un conductor reciba al menos 4, o sea que reciba al menos 4
dado que recibió más de 1. Esto es lo que tenemos que resolver. Que reciba más de 4, dado que recibe más de 1. Si quieren, lo podemos hacer comentado, no hace falta que lo resuelvan por su cuenta solos. ¿Qué datos tenemos acá? En el t igual 0, ¿qué dato nos da? Que vemos que sale de acá. El lambda. Tenemos el lambda. Entonces de acá nosotros ya sabemos, lambda es 1,5. Primer dato que lo vamos a necesitar. Y después acá tenemos un Bayes clásico. Entonces vamos a descomponer esto. Va a ser la conjunta dividido la marginal de la condición. Y en definitiva, esto de acá, o sea, la probabilidad de que t sea mayor o igual a 4 intersección con la probabilidad de que t sea mayor o igual a 1. ¿Qué es? ¿Sí? Piénsenlo si quieren acá. 1, 2, 3, 4. O sea, yo estoy diciendo la probabilidad de que sea mayor a 1 y la probabilidad de que sea mayor a 4. Entonces, la intersección, ¿cuál es? La intersección Mayor a entre estas 4. dos cosas es la probabilidad de que sea mayor a 4, nada más. Entonces, esto es lo que tienen que calcular. Calculen estas dos probabilidades y veamos cuánto da. Recuerden que, bueno, como Poisson es una distribución infinita que va por todos los naturales, ¿sí? Acá nosotros no vamos a poder calcular el tema de que sean mayores que. Siempre esto lo vamos a tener que calcular como 1 menos la probabilidad de que sea menor que. Bueno, y en este caso puntual es que sea menor a 0. Una cosa para que tengan en cuenta es que cuando estén resolviendo estos ejercicios, suena mala onda, pero no utilicen la compu. Si no lo hagan en la compu,
utilicen una calculadora y todo para simular lo que va a pasar cuando tengan que hacer el examen, que es que van a tener un papel y van a tener una calculadora. Sí, más que nada para que vayan ganando práctica también en escribir las fórmulas en la calculadora, porque en un Excel, por ejemplo, esto es una taradez, el tema, pongo una tablita, pongo que me calcule la Poisson y lo extiendo, pero lo van a hacer muy rápido acá, pero la idea es que lo puedan hacer muy rápido en la calculadora. ¿Llegan al resultado? Bueno, el resultado es 0,8449, o sea que esto está bien. Acá hay un problema seguro, porque así lo corrijo, debería ser esta, ¿no? ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Les dio también 0,084? A ver, porque en alguno de los dos valores hay algo mal. 0,6564 dividido Sí, la cuenta está mal esa. O sea, cuando haces la 0,77687. cuenta esa, te da. Le falta un 0 acá. Sí, le falta Sí, un cero. esperen que ya lo voy a corregir, así después cuando lo subimos está bien, queda bien. Es el ejercicio 7. Ahí, ahí, ahí está, sí, ya. Bueno, queda bien. Perfecto, bueno. Vamos a borrar. Bueno, este ejercicio a mí me pareció muy complicado de entender el enunciado. Pero bueno, vamos a ver si un tema mío o si ustedes comparten. Acá tenemos una población, toda independiente entre sí, donde tenemos que la probabilidad de salir positivo de diabetes es igual a P. Y P está entre 0 y 1, eso todos sabemos. Se testea por diabetes a cada persona hasta que encuentre un positivo. Voy haciendo, bueno, todos los tests son independientes entre sí. Tengo que calcular la probabilidad que se hayan testeado M o menos personas, dado que se testearon N o menos personas, donde tengo la relación de que N es mayor que M, ¿sí? Que es mayor que 1. Lo primero, ¿ustedes se acuerdan qué distribución es la que se define con la cantidad de intentos hasta encontrar un éxito? ¿Se acuerdan?
es la distribución geométrica. Entonces acá, yo lo que me está pidiendo es decir, es determinar, bueno, cuál de estas opciones es la correcta. Entonces acá yo tengo que usar la geométrica. Y en rigor lo que me está pidiendo es la probabilidad de que X sea menor o igual a M, dado que X es menor o igual a N. Yo esto lo sé porque, bueno, acá yo ya sé esto de acá. Entonces, esto en definitiva va a ser la conjunta sobre la marginal. O sea, que X sea menor o igual a M y X sea menor o igual a N, dividido la probabilidad de que X sea menor o igual a N. Otra vez, si yo lo pienso igual que como hicimos antes, yo sé que acá está 1, acá está M y acá está N. Entonces, esta intersección de acá, estos son los que son menores a M, y estos son los que son menores a N. Entonces, esto que tengo acá, en definitiva, es la probabilidad de que X sea menor o igual a M. Bueno, acá tienen que apelar mucho a la memoria de recordar cómo son las funciones. ¿Sí? Yo tengo que la distribución geométrica, tengo que tiene una función de probabilidad. Así, la probabilidad de que X sea igual a X grande, sea igual a X chico, es P por 1 menos P, ay, hice cualquier cosa, 1 menos P a la X menos 1. Esta es la función de probabilidad. Ahora, la función de distribución, que es en definitiva lo que estamos usando ahora, es 1 menos P, 1 menos P a la X. Entonces ustedes tienen que recordar, en este caso, cuál es la función de distribución. Entonces, sabiendo que esta es la función de distribución, vemos que el resultado acá va a ser 1 menos P a la M, dividido 1 menos P a la N. Por lo tanto, la opción correcta es la E. Esto no les puedo dar ninguna técnica más que tienen que acordarse cómo son las funciones de probabilidad, si les pide una probabilidad puntual, o en este caso, cuál es la función de distribución para calcular qué pasa cuando es menor a algo. Vayan viendo en términos de tipos de ejercicio cuáles son las funciones de distribución que se tienen que acordar de memoria. Sí, no todas. O no todas necesitas una forma compacta. Acá justo porque el ejercicio está planteado como en términos teóricos con M y N. Por lo tanto, no van a poder derivar nunca, no van a poder llegar nunca a esta función de acá, a la forma compacta con esta de acá. O sea, sí, si no se acuerdan y se acuerdan solamente esa, pueden plantearlo entre 0 y 3 y ver de si encuentran cuál es la relación calculándolo. Sí, pero bueno, lo mejor es que intenten esas acordárselas. Vamos a hacer uno más. Ah, este es lindo, este también. Este lo pueden resolver, que ya saben todo como para poder hacerlo. Dice que el número de frenos reparados que necesita un colectivo
se modela como una Poisson con una Poisson. O sea que eh, los frenos se distribuyen como una Poisson con parámetro lambda, ¿no? Pues no sabemos cuál es. Me dice que la probabilidad de que necesite un cambio es 0,10. Tengo que calcular la probabilidad de que este año necesite al menos 2. Entonces, ¿cómo resolverían? O sea, lo primero que tengo que hacer es hallar el lambda. ¿Cómo hallarían cuánto es lambda? Despejado de P cuando B es igual a 1. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto que veo acá es E a la menos lambda por lambda a la 1 sobre 1 factorial. Y esto es 0,10. Y acá te metiste en un quilombazo. Novarda, sí. Entonces, acá es lo que les decía antes. ¿Cómo hago para resolver esto? Y bueno, con la de 1 es difícil. Pero bueno, si yo sé. Esto, perdón, yo me confundí acá. No es que sea igual a 1. Esto es que sea mayor o igual a 1. Porque dice que tenga al menos una reparación. Entonces, esto no se puede hacer. ¿Sí? Porque esto me incluye todo. Entonces, ¿qué voy a calcular acá? Yo sé que este 0,10, en definitiva, es 1 menos la probabilidad de que esto sea 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que esto que está acá es 0,9. Y ahora sí puedo trabajar. ¿Sí? Porque yo sé que 0,9 es igual a E a la menos lambda. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda tiene que ser el logaritmo de 0,9. Y ahora sí pueden calcular esto. ¿Y qué vamos a hacer? Como esto me dice la probabilidad de que sea mayor o igual a 2, yo esto lo voy a tener que reescribir como 1 menos la probabilidad de que sea 0 menos la probabilidad de que sea 1. Y ahora con este dato reemplazo y llego al resultado. Ven que siempre de alguna manera lo llevamos al valor que sea igual a 0. O sea, ven que es un patrón que se repite en estos ejercicios de Poisson, que siempre lo lleva, siempre el igual a 0 lo tenemos porque, bueno, puede ser que lo usemos para calcular lambda o porque tenemos que calcular mayor a 1 o más. Entonces, siempre tengan presente que, bueno, es una cosa que se repite mucho. Entonces, este de acá, el resultado da 0,00518.
Perdón, me comí acá un menos. Es menos. Este es menos logaritmo de 0,9. Que claro, el logaritmo de algo menor a 1 es negativo, con el negativo queda un lambda positivo. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer este, y después vamos a hacer un pequeño receso para tomar agua, descansar unos minutos. Este es uno largo, pero bueno, también vamos a plantearlo y vemos qué sale. Bueno, otra vez, clasificamos a los conductores entre alto riesgo y bajo riesgo. 10% los clasifico como alto riesgo, el 90% restante entonces es de bajo riesgo. Tengo que la clasificación se mantiene constante entre un año, entre este año y el año que viene. Entonces vamos a sacar de acá. Yo tengo que de alto riesgo tengo el 10% y de bajo riesgo el 90%. Después me dice, la probabilidad de que un conductor de alto riesgo tenga un accidente es 0,12 para este año, ¿sí? Y de forma independiente también es 0,12 el año que viene. O sea, la probabilidad de que tenga un accidente vamos a ponerle en el año 1, dado que es de alto riesgo, es 0,12, y además la probabilidad de que tenga un accidente en el año 2, dado que es de alto riesgo, también es 0,12. Y por otro lado tengo que si es low risk, la probabilidad de que tenga un siniestro en el año 1 es de 0,5 los 2 años. Tengo que calcular la probabilidad de que un conductor tenga un siniestro en el año 2, distinto de 0, dado que tuvo un accidente este año. Bueno, como tenemos valles, otra vez descomponemos esto. Esto va a ser entonces la probabilidad de que tenga un siniestro en el año 1, en el año 2, intersección con siniestro en el año 1, dividido la probabilidad de siniestro en el año 1. Entonces, ahora tengo que empezar a abrir todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Como las probabilidades de que tenga un siniestro en el año 1 son independientes de las probabilidades de que tenga un siniestro en el año 2, vamos a tener que aplicar acá la regla del producto. ¿Sí? Porque yo ya sé que son independientes entre sí, A1 y A2. Por lo tanto, bien, tengo un matete acá. Esperen que lo voy a seguir en la hoja que sigue y lo seguimos. Acá. Aquí le borro acá las anotaciones. ¿Sí? Nosotros ahora estamos en esta instancia que vemos acá. Acá justo el N dice que es el siniestro del año siguiente y T es el siniestro este año, como lo quiso nombrar. Entonces, ¿de qué manera se cumple esto? Yo tengo que el de alto riesgo tiene un siniestro en el año 1 y en el año 2, o el de bajo riesgo tiene un siniestro en el año 1 o en el año 2. Ven que lo que hice fue descomponer esto entre las dos situaciones de mi espacio muestral, que es alto riesgo y bajo riesgo. Y acá tengo la marginal de esto, es que haya un siniestro en el año 1, que básicamente es que tenga el siniestro en el año 1 o que tenga un siniestro el de bajo riesgo. ¿Sí? El denominador es más sencillo.
Ahora, lo que hace acá, ¿ven? Como la probabilidad de esta, decimos que es independiente, fíjense que pone la probabilidad de ser de alto riesgo por la probabilidad de tener un siniestro si soy de alto riesgo en el año 1 por la probabilidad de tener un siniestro si soy de alto riesgo en el año 2. ¿Sí? Multiplica estas dos porque, por definición del enunciado, estos eventos son independientes entre sí. Y lo mismo hace con el de bajo riesgo. Por lo tanto, después, bueno, reemplaza todos los valores y llega al resultado. ¿Entendieron qué es lo que hizo? O sea, lo que hizo fue descomponer de qué maneras, en el numerador descompuso de qué maneras yo puedo tener un siniestro en el año 1 y en el año 2 si soy de alto riesgo o si soy de bajo riesgo. Y después, bajo el criterio de independencia, esta intersección lo planteó como el producto de estas dos condicionadas que teníamos como dato. Mi consejo con estos ejercicios de Bayes, hagan el planteo de qué es lo que se les está pidiendo, descompónganlo entre la intersección y la marginal, y después fíjense cómo lo siguen descomponiendo, ¿sí? Para ver de qué maneras se cumplen con las condiciones. Y después los valores ya los van a tener como dato, ¿sí? Este parecía como rebuscado porque, bueno, tenemos acá que esta, esta, esta probabilidad conjunta se componía de dos maneras. Si no, ustedes también pueden hacer el diagrama de Venn, si quieren, como para ubicarse y ver qué es lo que están buscando y ver como que dentro de los que tienen accidente en el año 1, vos tenés un porcentaje de gente que cumple una condición y otro, y van viendo esto de la reducción del espacio muestral, ¿sí? O sea, yo siempre, Bayes lo pienso de esa manera. Es como, cuando no tengo ninguna condición, estoy hablando del espacio muestral completo. Y cuando tengo una condición, yo le saco una parte. Por eso es que yo lo proporciono y tengo una cantidad menor de datos para analizar. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a tomarnos ahora 10 minutitos. Volvemos a las 12 menos 20 y retomamos que tenemos más ejercicios también para resolver. Dale, dale.